En el IMSS me dieron por muerta y me metieron en los refrigeradores. Gracias a un trabajador de limpieza que me escuchó, logré salvarme. Aún sigo en demanda desde hace 10 años. Tuve a mi bebé en el IMSS. Fue horrible. Desde el momento en que nació mi niña, el anestesiólogo me dijo, no la sueltes para nada, es muy blanca y bonita. Y desde que me la entregaron, no la solté ni un segundo. Ay, muchachas, si supieran las cosas que también hacen en los hospitales privados. A mí me dijeron que mi bebé ya tenía que nacer porque no tenía líquido. Y no era cierto, solo lo hicieron por el dinero. Una tía tuvo gemelas. Como su esposo estaba con su amante y ni siquiera se molestó en ir a cuidarla, le robaron a las niñas. Mi tía las buscó durante años. Pero nada, terminó volviéndose loca y se desvivió. A mí me colocaron un DIU delante de 5 personas, 2 enfermeros, un doctor general, un ginecólogo, y el que vendía el pan, que iba pasando por el pasillo con la puerta abierta. Me sentí horrible. Lo hicieron pasar para que dejara el encargo en la mesa. Y todavía, con toda la ironía del mundo, el maldito ginecólogo dijo entre risas, no te preocupes, es el pan de cada día, no te sientas mal. El recuerdo más impresionante que tengo es el intento de reanimación de un menor. Una enfermera cubierta de líquido, la mamá y la hermana llorando frenéticamente, durante lo que debieron ser minutos eternos, hasta que, finalmente, aceptaron que ya no era posible. Una escena terrorífica. No trabajo en un hospital, pero una vez, mientras me atendían, llegó un niño con rabia. No saben lo horrible y triste que fue verlo convulsionar, llorar y pedir a gritos que lo ayudaran. La mamá no pudo hacer nada. Ya estaba en fase terminal. @PabloFino. Espero salir en la parte 2. Una vez mi papá me contó que quería ser doctor en un hospital público. Cuando lo logró, le tocaron pacientes con daños horribles, brazos destrozados, cabezas fracturadas, personas con chapopote en la cara. Me dijo que renunció porque aquellos pacientes lo traumaban. Terminó volviéndose terapeuta y guardia de un Soriana. Yo no trabajo en un hospital ni nada parecido, pero una vez llevé a mi mamá a urgencias del IMSS porque tenía la presión muy baja. Llevábamos unos 40 minutos esperando turno cuando de pronto escuchamos sirenas de ambulancias y patrullas llegando a la clínica, junto con disparos. Todos nos pusimos nerviosos. Vimos cómo entraron 2 policías cargando a sus compañeros. Una policía había recibido un disparo en la cabeza y el otro intentaba detener el sangrado. El segundo policía llevaba a su compañero herido de ambas piernas. Cerraron urgencias y querían sacarnos por otra puerta, pero nos dejaron en el estacionamiento por seguridad, porque todavía se escuchaban disparos a lo lejos. En una ocasión, mientras hacía prácticas clínicas, llegó un señor con una quemadura por ácido en el pie. Llevaba 2 semanas así, sin haber ido al médico. La herida se estaba infectando y ya estaba prácticamente en el hueso. Además, tenía años sin hacerse estudios, aunque la última vez le habían dicho que era prediabético. Lo mandaron a un hospital de mayor nivel porque lo más seguro era que tuviera diabetes y la herida no estaba sanando, lo que se convierte en pie diabético. Recuerdo que un día soñé que mi abuelito había fallecido. En el sueño, estaba en su cuarto, todo oscuro. Él dormía con la Biblia abierta sobre la cabeza. Yo quería quitársela para que pudiera descansar mejor, pero no pude moverme. De pronto apareció una sombra negra, me miró y se sentó a 4 patas sobre el estómago de mi abuelo. Me dio mucho miedo. Luego la sombra se levantó y se fue hacia el techo. Me desperté asustada, y entonces escuché a mi mamá llorar mientras mi papá la consolaba. Resultó que mi abuelito había fallecido ese mismo día. Me dio mucha pena, pero como éramos niños, a veces solo decíamos lo que había pasado. A mí me pasó algo similar en el IMSS. No me querían entregar a mi hija, me ponían 1000 pretextos. Al final la saqué de alta voluntaria. La de recursos humanos me gritaba que si se me moría mi hija, yo iba a ser la responsable. La saqué de ahí y la llevé a un hospital particular. Me dijeron que mi niña estaba completamente sana y que probablemente me la querían quitar. La pediatra de la clínica 72 de Tlalnepantla me decía que yo era muy chiquita. Cuando nació mi bebé en el materno, el chico ayudante de la doctora me lo mostró y me dijo, tiene un lunar en el estómago, para que no te lo cambien. Tuve a mi hijo sola, pero recordé que muchas mujeres me decían que, cuando fuera a tenerlo, me fijara en la más mínima cosa para saber que era el mío, y que si había más mamás teniendo hijos en ese momento, no me durmiera. Eso hice. Por dicha, las doctoras que me atendieron fueron muy amables. Una tía iba a donar su riñón a un hermano, pero su cuñado, que trabajaba dentro del IMSS, le dijo que no lo hiciera, porque nunca se lo iban a poner a él, por la mafia que existe ahí, que ellos lo venderían.
A mí, en el IMSS, me cambiaron a mi hijo por una niña. Cuando les dije que no, que yo había tenido un niño, me la quitaron en friega. Y como a la hora me trajeron al niño. La niña todavía tenía la pulsera. Algo similar pasó en el IMSS donde yo hice mis prácticas. Eran gemelas, y solo entregaron a una. La mamá me contó todo. Yo le comenté que iniciara una investigación. Era mi último día en el hospital. A mí me desaparecieron y me encontraron entre las toallas de la lavandería. Mi abuelita cuenta que pasaron por mí para bañarme y que después vio que regresaron a todos, menos a mí. Empezó a preguntar, y ya me encontraron en la lavandería, envuelta en las toallas sucias. Desde entonces, nadie más de mi familia se ha aliviado en hospitales públicos. En el IMSS me dejaron la placenta dentro por ser menor de edad, para que se me quitara. Me ayudó una enfermera para que no me trataran mal. Pero ya no puedo tener más hijos por la infección. Yo nací en un IMSS y no querían entregarme a mis papás. Según ellos, ya eran muy mayores para criarme y querían que firmaran unos papeles para que el hospital se quedara con mi custodia. Mi mamá dice que cuando estaba embarazada de mi hermana, el doctor le decía que escuchaba 2 corazones. Al final solo le entregaron una niña. En ese tiempo no había ultrasonido. Nunca sabremos si eran 2 o solo una. Mi suegro cuenta que cuando nació mi cuñada, le dijeron que había nacido muerta. Él se puso histérico y no lo dejaban pasar, hasta que se metió por la fuerza y la vio viva en Cuneros. Yo nací un 10 de diciembre a las 3:15 página. Poco después nació otra niña, a las 3:20 página. Ambas por parto natural. Mi mamá cuenta que a las 3:30 página. La otra niña ya no estaba. Se la habían robado. Llegaron a pensar que era yo. Era una clínica y se armó un revuelo. Se llamaba Renata. Nunca supimos qué pasó. Una vez estuve internada y en la misma sala había una muchacha embarazada. Se notaba su miedo y su desesperación por salir. Estaba completamente agotada. La muchacha tenía al bebé en brazos, un bebé hermoso de ojos verdes. Recuerdo decirle, no sueltes al niño. Son capaces de quitártelo por lo lindo que es. Ella sabía de eso. Me pidió de favor que yo arrullara a su bebé y lo cuidara para que ella pudiera dormir. Accedí. Una enfermera me dijo que le diera al bebé, y yo respondí que no, que solo lo estaba cuidando y que el bebé estaba sano. El bebé tenía una marca de nacimiento en el cuello y quisieron decirme que era una infección, y se lo querían llevar. Su madre también tenía esa misma marca. Al final la muchacha despertó, y la enfermera se negó a darme mis medicamentos solo porque no quise entregarle al bebé. Mi abuela trabajaba en el Hospital Metropolitano de Monterrey. Cuenta que una vez entró una niña de como 10 años por dolor de cabeza y fiebre. Mi abuela estaba limpiando una de las camillas de al lado. Al día siguiente se dio cuenta de que la niña ya no estaba. Ni los padres, ni los doctores que supuestamente la estaban atendiendo. Como ella era limpiadora, no conocía bien a todos los enfermos y no le pareció raro ver a personas desconocidas. Pensó que eran aprendices o algo así. Resultó que las personas que acompañaban a la niña no eran sus padres y que los doctores no trabajaban ahí. Más tarde salió a la luz que a la niña le habían robado los órganos y otras partes del cuerpo. Al doctor involucrado nunca lo atraparon, ni a los demás. Después de aquello, mi abuela renunció y nunca más volvió a trabajar en un hospital. De hecho, se mudó a México junto con mi mamá, que apenas tenía 14 años. Fui al hospital de mi país porque me iban a operar de unos quistes. De la nada me dijeron que me tenían que hacer un examen. Llamé a mi mamá porque no entendía de qué se trataba. Resulta que se habían confundido. Me habían puesto la ultrasonografía de una embarazada y me querían hacer una prueba de embarazo. Justo llegó el doctor a su ronda rutinaria, vio la ultra y me preguntó si estaba embarazada. Le dije que no, pero en el papel decía que tenía 35 semanas. El doctor me quedó mirando y dijo que no se me notaba la barriga. Como yo estaba sangrando porque andaba con el periodo, se asustaron, pensaron que era un aborto y ya me querían llevar corriendo a urgencias. Menos mal que les aclaré todo y vieron que más abajo estaba mi verdadero expediente, de la que me libré. Una vez me tocó ir para que me operaran de la rodilla. Ya estaba esperando para entrar a quirófano cuando unos pasantes comenzaron a discutir sobre quién le había dado el medicamento, porque ese no era el correcto, y le habían puesto una dosis alta. Luego llegó otro pasante y dijo, inyéctale este medicamento y a ver si se salva. Y no se salvó. Era una señora ya mayor de edad. Cuando salí, nos dejaron en un cuarto con varios pacientes. Y en ese mismo cuarto estaba el cuerpo de la señora, ya en bolsa de plástico y cubierta con sábanas.
Al salir, mi mamá escuchó cómo le daban el aviso a otra señora de que se había muerto porque no resistió la operación. Después nos dimos cuenta de que la señora que dijeron que falleció era la misma a la que mataron por negligencia médica. Tengo una amiga que estaba de internado de pregrado en el IMSS. Tuvo la fortuna de que su clínica fue una de las pocas visitadas por la presidenta. Les prometieron que les iban a renovar el equipo médico, las camillas, que les mandarían insumos y medicamentos porque estaban escasos. Fueron puras promesas vacías. Nada nunca llegó. Para lo único que utilizaron su visita fue para un spot político. Una vez llevé a mi abuela por piedras en el riñón. La internaron y le daban un suero muy fuerte. Me dijeron que su riñón ya no servía y que necesitaba un catéter. La mandaron a otro IMSS, donde la atendieron correctamente y la dieron de alta. Pasaron 3 semanas y se volvió a sentir mal. La llevé de nuevo y nos dijeron que necesitaba diálisis. Pagamos un dineral por la diálisis. Cuando terminó, nos dijeron que necesitaba hemodiálisis. Y pagamos más de 120,000 pesos por más de un año de tratamiento. Un día íbamos a llevarla a su diálisis y se sintió mal. La llevamos al IMSS y nos dijeron que ya no iba a sobrevivir. Un día, mientras estaba internada, una tía que me cae mal, porque odiaba a mi abuela, permitió que le dieran unas pastillas para dormir muy fuertes. Por esas pastillas falleció mi abuela. Para no decir que esas pastillas la mataron, inventaron que se le había agrandado el corazón por el agua y que no la pudieron revivir. Desde que falleció mi abuela ya no he vuelto al IMSS. Y he odiado a esa tía.